Imagina enfrentarte a desafíos que parecen insuperables, donde cada decisión podría cambiar tu destino. En esta historia, Julia se encuentra en una encrucijada que pondrá a prueba su fortaleza y determinación. ¿Qué misteriosos eventos transformarán su vida para siempre? Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje y descubre cómo estas experiencias pueden inspirarte y ofrecerte valiosas lecciones para tu propia vida. En un lujoso aeropuerto italiano, la terminal parecía el escenario de un desfile. Las figuras que pasaban vestían ropa de alta costura y dejaban tras de sí rastros de fragancias exclusivas. Era un microcosmos donde cada detalle reflejaba estatus y riqueza. En medio de este mundo de opulencia, destacaba Giulia Rossi. De mediana edad, Giulia era una mujer que irradiaba seguridad. Caminaba con una elegancia que dejaba claro su dominio tanto en reuniones corporativas como en eventos de alta sociedad. Sus tacones resonaban con precisión sobre el suelo de mármol, marcando el compás de una vida guiada por la disciplina y la ambición. Giulia no solo poseía dinero, sino que su nombre, Giulia Rossi, era sinónimo de respeto y poder. Su cabello rubio, impecablemente arreglado y caro como pocas cosas, caía sobre un abrigo de lana exclusivo, mientras sus ojos fríos escudriñaban el entorno con una mezcla de hastío y desdén. Detrás de ella, Matteo, su asistente, la seguía con discreción. Siempre atento, conocía sus estados de ánimo con la misma precisión con la que un músico interpreta una partitura complicada. Su lealtad y su capacidad para anticiparse a las necesidades de su jefa lo convertían en una extensión silenciosa de Giulia. Al aproximarse a la puerta de embarque de primera clase, algo inesperado alteró el orden calculado de Giulia. Un hombre mayor, vestido con ropa sencilla, llamó su atención. Estaba sentado en la sección económica, justo detrás de la fila privilegiada. Giulia frunció el ceño con evidente disgusto ante la visión de Franco Ricci. Franco era un anciano cuya piel, curtida por los años y el trabajo bajo el sol, reflejaba una vida de esfuerzo. Llevaba una camisa gastada y una chaqueta de cuero envejecida. Estaba absorto mirando por la ventana, transmitiendo una calma que contrastaba drásticamente con el ajetreo del aeropuerto. Para él, las nubes que veía eran un eco de la paz que siempre había buscado en su vida en el campo. Durante décadas, Franco había trabajado la tierra, conociendo el aroma de la lluvia, el susurro del viento entre los árboles y la dureza de las manos acostumbradas al trabajo arduo. A su lado, una vieja maleta cargaba más que ropa, era un baúl de recuerdos y momentos de una vida sencilla pero llena de dignidad. Giulia, incapaz de comprender una existencia tan distante a la suya, arrugó la nariz en un gesto de desagrado. ¡Qué horror!, murmuró al oído de Matteo, asegurándose de que nadie más la escuchara. Él, como siempre, inclinó ligeramente la cabeza en señal de comprensión, mientras Giulia volvía a centrar su atención en su exclusivo mundo de privilegios. ¿Cómo pueden permitir que alguien así suba a un vuelo civilizado?, dijo Giulia, con una voz cortante que no intentaba ocultar el desprecio. Sus palabras llevaban una frialdad que helaba, y su mirada se mantenía fija en un punto invisible, como si Franco no fuera más que una sombra molesta. Para ella, él no era solo un inconveniente, representaba todo lo que había rechazado en su vida: el esfuerzo físico, la falta de refinamiento, el olor de la tierra húmeda y el trabajo honesto. Sin ocultar su impaciencia, hizo un gesto rápido a la azafata, su desagrado evidente en cada movimiento. Matteo, que ya conocía bien a su jefa, captó al instante lo que ocurría y mantuvo la compostura, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de resignación y nerviosismo. Giulia habló con tono imperativo, sin molestarse en dirigir la mirada hacia Franco. ¿Quién permite que alguien así viaje aquí? Huele a animales. No voy a soportar ese hedor durante todo el vuelo. La azafata, visiblemente incómoda, dudó. Sus ojos iban de Giulia a Franco, quien permanecía quieto, aunque su expresión se transformó poco a poco, primero en desconcierto, luego en resignación. Sin decir una palabra, el anciano se levantó con la misma dignidad que había marcado su vida.
Sostuvo su pequeña maleta con firmeza, como si en ese acto encapsulara todo su orgullo, su historia y su conexión con la tierra. Sus movimientos eran pausados, pero llenos de propósito, y aunque evitaba las miradas de los otros pasajeros, mantenía una fortaleza que trascendía la humillación del momento. El silencio en la cabina se hizo denso, cargado de incomodidad. Algunos pasajeros observaban a Franco con lástima, mientras otros no se atrevían a desafiar la autoridad implacable de Giulia. Ella, por su parte, no le dedicó una segunda mirada. Para Giulia, el incidente ya era historia. Se recostó en su asiento, asegurándose de que todo estuviera perfecto para el vuelo. Su mundo seguía girando alrededor de su propio confort, y en ese mundo no había espacio para los como Franco. Mientras Franco descendía del avión, con la cabeza gacha pero la dignidad intacta, pensaba en su hogar. No habría más vuelos para él ese día, solo el regreso a su granja, donde los olores de los animales y de la tierra eran un refugio, no una molestia. Allí, en su rincón de Italia, encontraba una paz que nunca podrían comprar las personas como Giulia, encerradas en sus burbujas de poder y privilegio. Lejos de ese episodio, Giulia continuó con su vida como si nada hubiera ocurrido. Semanas después, estaba inmersa en un nuevo proyecto en su impecable oficina. Rodeada de papeles y gráficos, planificaba su próxima gran inversión. Los resorts de lujo que construía eran célebres por transformar regiones enteras, y su última idea era comprar una granja en las montañas de Italia. Visualizaba un espacio exclusivo donde los ricos pudieran descansar lejos del ruido de las ciudades, con piscinas cristalinas y el aroma de romero flotando en el aire. Para Giulia, la tierra no era más que un recurso que se adquiría, se vendía y se moldeaba a su antojo. Poco le importaba lo que esa tierra significaba para otros. Su equipo pronto localizó una propiedad ideal, una granja en una región montañosa, con extensos campos, árboles centenarios y una casa modesta que no encajaba en su visión. Para ella, esa casa era solo un detalle que podría ser renovado o destruido. Lo único que realmente importaba era que ahora esa tierra pasaría a formar parte de su mundo, sin importar las historias que guardara en sus raíces. El terreno parecía ideal para el ambicioso proyecto de Giulia. Sin embargo, lo que no sabía era que aquella granja pertenecía a Franco Ricci, el mismo hombre que había menospreciado en el avión días atrás. El camino hasta la propiedad era sinuoso, flanqueado por árboles robustos y campos que brillaban bajo el sol. Aunque el paisaje podría cautivar a cualquiera, para Giulia no era más que un escenario para su próximo negocio. Al llegar, su coche de lujo se detuvo frente a una casa de piedra modesta, marcada por los años y el trabajo constante. Un hombre salió a recibirlos. Franco lo saludó con la amabilidad que lo caracterizaba, encajando perfectamente con el entorno tranquilo y atemporal de las montañas. Parecía alguien que había enfrentado muchas batallas y salido fortalecido de todas ellas, una fortaleza que Giulia aún no era capaz de comprender. Sin rodeos, Giulia presentó su oferta, una cantidad de dinero que habría cambiado por completo la vida de Franco. Era una suma inimaginable, suficiente para garantizarle una existencia cómoda y sin preocupaciones. Sin embargo, Franco, con la calma que lo definía, rechazó la oferta. Sus ojos, llenos de memorias y experiencias, se fijaron en los de Giulia mientras respondía con serenidad: «La granja no está en venta. Esta tierra es mi vida. Fue de mis padres, de mis abuelos, y será de mis nietos. Ninguna cantidad de dinero puede comprar eso». Giulia quedó atónita. No solo por la negativa, sino por la manera en que Franco hablaba de la tierra, como si fuera una extensión de sí mismo. Para ella, todo en el mundo tenía un precio: terrenos, contratos, incluso las personas. Pero Franco representaba algo que escapaba a su comprensión. Para él, esa granja no era solo un pedazo de tierra, era su legado, su conexión con sus raíces, algo que no se podía medir en términos económicos. La frustración creció en Giulia. No estaba acostumbrada a recibir un no como respuesta. Su primera reacción fue aumentar la oferta,
pero Franco, con la misma tranquilidad, volvió a rechazarla. Entonces, cambió de estrategia. Insinuó posibles acciones legales y dejó entrever que su influencia y sus abogados podrían obligarlo a ceder. Pero Franco, con la paciencia de quien ha vivido mucho, permaneció firme e inmutable. Con el paso de los días, Giulia comenzó a pasar más tiempo en la región. Desde lejos, observaba a Franco trabajar en su granja. Lo veía cuidar a los animales con dedicación, su rostro iluminado por una sonrisa genuina. Había en él una paz que ella no lograba entender, pero que, de algún modo, la intrigaba profundamente. Por primera vez, Giulia comenzó a preguntarse qué hacía a ese hombre tan resistente a sus ofertas. Ella, que siempre había creído que el dinero era la respuesta a todo, empezaba a vislumbrar la existencia de algo que no podía comprar. Franco, por su parte, también comenzó a notar algo diferente en Giulia. Detrás de la fachada de confianza y autoridad que Giulia proyectaba, Franco veía a una mujer que, en el fondo, parecía perseguir algo siempre fuera de su alcance. Aunque ella intentaba intimidarlo con su mirada y sus palabras, él permanecía imperturbable, como una roca que no cede ante ninguna tormenta. Giulia, acostumbrada a que el dinero resolviera cualquier problema, se enfrentaba ahora a un hombre cuya vida sencilla y tranquila desafiaba todo lo que ella creía. Por primera vez, Giulia se sentía desconcertada. Algo nuevo y extraño comenzaba a crecer dentro de ella, una sensación que no sabía cómo nombrar. Siempre tan segura de sus metas, tan habituada a valorar todo según el poder o el éxito que traía consigo, ahora se encontraba frente a una realidad que no encajaba en sus esquemas. La vida de Franco, con su simplicidad y su aparente paz interior, la enfrentaba a preguntas que nunca antes se había planteado. Aquello la inquietaba de una manera inexplicable. El entorno silencioso de la granja, el ritmo pausado y constante del campo, todo lo que Franco representaba chocaba contra las ideas que siempre había defendido. Giulia, que siempre había medido su felicidad y éxito por las cosas que podía poseer, se veía ahora desafiada por algo que no podía controlar. Por más que intentaba ignorar esos pensamientos, regresaban una y otra vez, especialmente cada vez que contemplaba la granja. La resistencia de Franco la frustraba profundamente. Giulia estaba acostumbrada a tener el control, a ganar siempre, y sin embargo, allí estaba él, firme y sereno, sin ceder ni un centímetro. Había intentado comprarlo con dinero, intimidarlo con amenazas, pero nada funcionaba. Franco seguía siendo inamovible, como si fuera una extensión de la tierra que tanto amaba. Esa fortaleza la sacudía, porque ella no sabía cómo manejar algo que no se doblegaba a su voluntad. Decidida a encontrar una forma de vencer, Giulia cambió de táctica. Si no podía enfrentarlo directamente, tal vez podría descubrir alguna debilidad que pudiera usar a su favor. Comenzó a investigar entre los vecinos del pueblo, buscando algún secreto, algo que explicara esa fortaleza inquebrantable. Pero lo que encontró la desarmó aún más. Franco no era solo un granjero, era una figura querida y respetada en la comunidad. Los vecinos hablaban de él con admiración y cariño. Contaban historias de cómo cuidaba la tierra, ayudaba a quienes lo necesitaban y vivía con una integridad que inspiraba a todos. En lugar de descubrir un punto débil, Giulia descubrió que el verdadero problema era ella. La comunidad empezaba a verla como una intrusa, alguien codicioso que pretendía destruir algo valioso y sagrado para ellos. Por primera vez, Giulia sintió el peso del juicio de los demás. En aquel lugar, su imagen de empresaria poderosa y exitosa no tenía ningún valor. Para ellos, no era más que una extraña que quería arrancar algo esencial del corazón de su tierra. Esa percepción comenzó a incomodarla de una manera que nunca antes había experimentado. Esto la llevó a cuestionar las decisiones de su vida. ¿Qué tenía Franco que parecía ser tan importante para todos? Y más importante aún, ¿qué poseía el que ni todo su dinero podía comprar? Giulia, siempre tan segura de su camino, ahora se encontraba enfrentando dudas que jamás había considerado.
Decidida a encontrar una solución, Julia decidió enfrentarse a Franco una vez más, pero esta vez desde un lugar diferente. En lugar de imponer su voluntad o recurrir a amenazas, optó por un enfoque más sutil. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, Julia caminó hacia la granja. Sus pasos eran pausados y, por primera vez, se permitió observar con atención el entorno, el olor de la tierra mezclado con el de los animales, la frescura de la brisa que soplaba entre los campos. Había una belleza sencilla y auténtica en aquel lugar, una que sus resorts de lujo jamás podrían imitar. Franco, al verla acercarse, dejó lo que estaba haciendo y esperó con paciencia. Julia lo saludó con un tono más cordial, dejando atrás la arrogancia que solía caracterizarla. Con una actitud diferente, comenzó a hablarle, explicando sus razones. Le describió sus planes para transformar la granja en un resort, asegurándole que traería desarrollo, empleo y progreso a la región. Intentó mostrarse razonable, convencida de que, si él comprendía los beneficios, podría cambiar de opinión. Franco la escuchó en silencio, sin interrumpirla. Cuando Julia terminó de hablar, él permaneció callado por unos instantes, mirando hacia el horizonte como si buscara las palabras adecuadas. Finalmente, respondió con su habitual serenidad: no todo progreso vale el precio que estás dispuesta a pagar. Aquellas palabras quedaron flotando en el aire y resonaron en la mente de Julia. ¿Qué quería decir exactamente? ¿Acaso Franco veía algo que ella no podía entender? La confusión comenzó a invadirla, pero también una extraña curiosidad. Quizás percibiendo este cambio en Julia, Franco decidió compartir algo que nunca antes había contado a nadie. Se sentaron bajo un viejo árbol, cuyas ramas robustas se extendían hacia el cielo como en un abrazo. Con voz pausada, Franco comenzó a hablar de su juventud. Le contó que, cuando era joven, también tuvo la oportunidad de dejar aquella vida atrás. Le ofrecieron un empleo prometedor en una ciudad lejana, con un salario elevado y la promesa de un futuro lleno de éxito. Estuvo a punto de aceptar, pero antes de tomar la decisión, pasó días reflexionando en soledad sobre lo que realmente importaba. Fue entonces cuando entendió que la verdadera felicidad no estaba en el dinero ni en la fama, sino en algo mucho más esencial: su conexión con la tierra, con las personas que amaba y con la honestidad de una vida construida día a día con esfuerzo y humildad. Eligió quedarse porque supo que, al irse, perdería algo que ningún dinero podría devolverle. Julia escuchó en completo silencio. Por primera vez, permitió que sus emociones superaran su frustración y su necesidad de ganar. Las palabras de Franco le mostraban un modo de vivir que era completamente ajeno a todo lo que ella conocía, pero que, de alguna forma, parecía llenar un vacío que nunca había sabido que existía dentro de sí. La historia de Franco la conmovió más de lo que esperaba. Hasta ese momento, lo había visto solo como un obstáculo, una barrera en sus planes, un problema que debía solucionar. Pero, al escuchar su relato, algo profundo comenzó a transformarse dentro de Julia. Por primera vez, comenzó a cuestionar no solo sus objetivos, sino el verdadero significado de lo que buscaba en la vida. Franco no era simplemente un hombre obstinado aferrado a una tierra que, para el mundo moderno, carecía de valor. Era alguien que había elegido vivir con un propósito, abrazando la sencillez en lugar de una vida llena de riquezas. Esa elección empezó a provocar en Julia una serie de reflexiones que nunca antes se había permitido. Por primera vez, comenzó a cuestionar no solo su deseo de poseer aquella tierra, sino también lo que realmente había estado persiguiendo todos esos años: poder, éxito. O algo más profundo que hasta ese momento no había podido entender. Era una tarde luminosa en la Toscana. El sol dorado teñía las colinas con una calidez que parecía mágica, y el cielo, despejado y profundo, se extendía sobre el paisaje. Una suave brisa acariciaba los campos, haciendo que los árboles susurraran al ritmo del viento. Julia, inquieta tras su última conversación con Franco, decidió salir a caminar por los alrededores de la granja. Necesitaba espacio y tiempo para ordenar sus pensamientos.
Mientras recorría los senderos de tierra rodeados de altos cipreses, comenzó a notar cosas que antes habían pasado desapercibidas: el canto lejano de los pájaros, el sonido sutil del viento al rozar las hojas, el aroma fresco de la tierra mezclado con el perfume de las flores silvestres. Había una serenidad envolvente que la hacía sentir algo que no recordaba haber experimentado en mucho tiempo, una paz inesperada. Con cada paso que daba, sentía que se alejaba un poco más de su mundo lleno de cifras, negocios y estrategias, y se conectaba con algo más esencial, algo que no podía explicar. A medida que avanzaba, sus pensamientos empezaron a tomar una dirección diferente. Por primera vez, no veía aquella tierra solo como un recurso que debía adquirir, sino como algo que contenía vida, historia y significado. Comenzó a preguntarse si, durante todos esos años, había estado persiguiendo algo incapaz de llenar el vacío que sentía en su interior. En medio de su caminata, algo oculto entre los árboles llamó su atención. Era una pequeña capilla de piedra, casi camuflada en el paisaje, como si siempre hubiera estado allí, parte de las colinas. La construcción, sencilla y cubierta de musgo, tenía un aire atemporal. Movida por la curiosidad, Julia se acercó y empujó la puerta de madera, que cedió con un leve crujido. Dentro, el ambiente era cálido y tranquilo. El silencio solo se rompía por el tenue chisporroteo de las velas encendidas en el altar. Las paredes, decoradas con antiguas pinturas desgastadas, contaban historias de fe y devoción. Dejando que su mirada vagara, algo la detuvo de repente. Sobre el altar había una fotografía enmarcada que la dejó sin aliento. Era el retrato de una mujer joven cuyos rasgos se parecían inquietantemente a los suyos. Era como mirarse en un espejo desgastado por el tiempo. Intrigada y confundida, Julia se acercó. Bajo la foto, una pequeña placa de metal llevaba una inscripción: en memoria de Isabella Ricci, 1956 a 1981. El apellido Ricci era el mismo de Franco, y de pronto todo comenzó a cobrar sentido. Mientras intentaba asimilar aquella conexión, escuchó pasos detrás de ella. Al volverse, vio a Franco entrar en la capilla, cargando un ramo de flores silvestres que parecía haber recogido en los campos cercanos. Su rostro mostró sorpresa al verla allí, pero rápidamente se suavizó. Con calma, Franco avanzó hacia el altar y colocó las flores junto a la foto. Luego, con una mirada tranquila pero cargada de emoción, se volvió hacia Julia, que seguía paralizada por el descubrimiento. ¿Quién es esta mujer en la foto?, preguntó Julia en voz baja, casi dudando en formular la pregunta. Se parece mucho a mí. Franco suspiró profundamente, como si liberara un peso que había llevado durante años. Sus ojos, siempre serenos, mostraban ahora una mezcla de tristeza y nostalgia. Es Isabella, dijo en un susurro. Mi hija. Falleció hace muchos años. Y sí, te pareces a ella. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Julia sintió una oleada de emociones que no sabía cómo procesar. El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de significado. Franco miraba la foto de su hija con una expresión de amor eterno, un sentimiento que ni el tiempo ni la muerte habían podido borrar. Para Julia, aquello era más que una simple coincidencia física. Sentía como si, de alguna manera inexplicable, su vida estuviera entrelazada con las de Franco e Isabella. Comprendió entonces que el conflicto entre ella y Franco no se trataba solo de la tierra o los negocios. Era algo mucho más profundo, algo que tocaba las fibras más sensibles de su propia alma. Por primera vez, Julia se dio cuenta de que tal vez había estado buscando algo que Franco ya había encontrado mucho tiempo atrás, una conexión auténtica con la vida, con la familia, con algo que no se podía comprar con dinero. Y en ese momento, el mundo meticulosamente estructurado de Julia comenzó a desmoronarse, dejando al descubierto una parte de ella que nunca antes había conocido. Ahora, Julia estaba al borde de un abismo emocional.
El aire fresco y ligero de la Toscana, que antes parecía tan acogedor, se sentía ahora denso y opresivo, como si cada respiración cargara consigo un miedo antiguo, uno que había evitado enfrentar durante toda su vida. La revelación de Franco había despertado en ella una mezcla de incertidumbre y esperanza, plantando semillas de dudas que nunca había permitido germinar. Desde pequeña, Giulia había vivido con un vacío difícil de explicar. Fue adoptada siendo apenas una niña y, aunque había disfrutado de una vida cómoda y llena de privilegios, siempre sintió la ausencia de una conexión genuina con sus raíces. Era una falta que ni todos los éxitos ni los logros habían podido llenar. Y ahora, de pie frente a esa fotografía, con los ojos de Franco brillando con un amor tan profundo, una nueva posibilidad comenzó a tomar forma en su mente. Fui adoptada cuando era muy pequeña, dijo Giulia, con las palabras saliendo a trompicones, como si le costara pronunciarlas. No conozco a mi verdadera familia. ¿Crees que esto podría ser posible? Su voz era apenas un susurro, cargado de vulnerabilidad, un tono que nunca antes había usado. El miedo latente en su interior se entremezclaba con la necesidad de saber, aunque la respuesta pudiera cambiarlo todo. Si Franco realmente era su abuelo, toda su vida, sus decisiones y su identidad estarían en cuestión. Franco no respondió de inmediato. Permaneció en un silencio que parecía eterno, mientras el ambiente en la capilla se volvía casi tangible, como si el tiempo se hubiera detenido. Sus ojos, usualmente serenos, reflejaban ahora algo diferente, una mezcla de sorpresa, reconocimiento y emoción. Era como si él también sintiera que el destino había tejido un vínculo inesperado entre ellos, uno que se desvelaba lentamente, pero con fuerza. Por un instante, Franco miró a Giulia con una intensidad que parecía atravesar su fachada de control y éxito, buscando una verdad más profunda, una conexión más allá de las palabras. Su expresión cambió, la tristeza que había cargado durante años por la pérdida de su hija dio paso a una chispa de esperanza. Era algo frágil, como una llama que podría extinguirse con facilidad, pero que ardía con una intensidad renovadora. Finalmente, Franco permitió que esa esperanza tomara forma en sus palabras. Isabella tuvo una hija que le fue arrebatada poco antes de su muerte, dijo con la voz cargada de emoción contenida. Buscamos durante años. Nunca dejamos de buscar. Siempre creí que un día volvería a nosotros. Las palabras golpearon a Giulia como una ola abrumadora. Su mente, acostumbrada a pensar en términos de estrategias, negocios y objetivos, ahora estaba inundada por una verdad simple y devastadora. Ella podía ser esa hija perdida, esa pieza que faltaba en la vida de Franco y, al mismo tiempo, en la suya propia. Durante toda su existencia, Giulia había sentido que no pertenecía a ningún lugar, que su éxito era una construcción que ocultaba un vacío más profundo. Había llenado ese vacío con trabajo, con control, con una búsqueda constante de algo que nunca lograba definir. Pero ahora, frente a la posibilidad de una conexión real, de una historia que unía amor, pérdida y reencuentro, Giulia comenzó a vislumbrar algo que nunca había conocido, la sensación de un verdadero hogar. De un lugar al que, tal vez, siempre había pertenecido. Giulia sentía que su mundo se desmoronaba. Lágrimas que había contenido durante años, reprimidas por la férrea disciplina y el autocontrol que definían su vida, comenzaron a caer. Resbalaban lentamente por su rostro, cálidas y pesadas, como si llevaran consigo el peso de emociones que jamás se había permitido liberar. Cada lágrima era un eco de soledad, una expresión silenciosa de todas las veces que se había sentido desconectada sin saber por qué. Ahora, aquel vacío que había cargado durante toda su existencia comenzaba, por fin, a llenarse. Era algo mucho más profundo de lo que había imaginado, la posibilidad de pertenecer, de ser amada, de formar parte de una historia más grande que su ambición y sus logros. Mientras lloraba, Franco permanecía en silencio, observándola con ojos llenos de compasión y entendimiento. No era necesario decir nada. La verdad flotaba entre ellos, palpable, como una fuerza viva que llenaba cada rincón de la pequeña capilla.
Era como si el tiempo se hubiera detenido, fusionando el pasado y el presente en un único instante cargado de significado. La vida, con todas sus complejidades y sorpresas, parecía tener una forma misteriosa de ofrecer las respuestas más profundas justo cuando menos se esperaban. Por primera vez en mucho tiempo, Julia se sentía liberada. Dejó de luchar, de intentar controlar cada aspecto de su vida. Se permitió simplemente sentir, dejando que las emociones fluyeran sin restricciones. Aunque era doloroso, también resultaba increíblemente sanador. La mujer que siempre había creído que el poder y el control eran el núcleo de su fortaleza ahora comprendía que la verdadera fuerza residía en aceptar aquello que no podía cambiar. Encontrar la paz en lo que siempre había estado fuera de su alcance, sus propias raíces. Cuando salieron de la capilla, no intercambiaron palabras. Caminaban en un silencio profundo, cargado de emociones y significados. El sol descendía lentamente hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos cálidos de naranja y rosa. El paisaje toscano parecía más vivo que nunca, el viento acariciaba las hojas de los árboles y el sonido distante de los animales en el campo llenaba el aire con una calma envolvente. Lo que antes había sido solo tierra para Julia ahora se revelaba como un testigo silencioso de vidas pasadas y presentes que se entrelazaban. Julia avanzaba hacia la casa principal de la granja con pasos pesados, como si cada uno representara un esfuerzo por asimilar lo que acababa de descubrir. A su lado, Franco caminaba con su habitual serenidad, aunque sus ojos reflejaban un mundo de emociones, años de dolor contenido, nostalgia y la tenue pero persistente esperanza que acababa de renacer. La historia de Isabella, la pérdida que Franco había soportado durante tanto tiempo, se sentía como un peso tangible en el aire que compartían. Al entrar en la casa, Julia notó la quietud del lugar. Las vigas de madera expuestas en el techo y los muebles sencillos, desgastados por los años, hacían que la sala pareciera un refugio donde el tiempo no había pasado. Franco se dirigió a una estantería alta, llena de objetos antiguos cubiertos de polvo, cada uno cargado de recuerdos. Con manos firmes, aunque ligeramente temblorosas, alcanzó una caja de madera envejecida por los años. La tomó con un cuidado casi reverente y la colocó en la mesa de madera en el centro de la habitación. Aquí están algunas de las cosas de Isabella, dijo Franco, con una voz suave y llena de respeto. Julia se quedó inmóvil, observando aquella caja que parecía contener mucho más que simples objetos. Era un portal hacia una vida que ella apenas comenzaba a comprender, hacia una conexión que siempre había anhelado sin saberlo. Mientras extendía la mano hacia la caja, sintió que estaba a punto de abrir no solo un contenedor físico, sino una puerta hacia un pasado que podría redefinir todo lo que creía saber sobre sí misma. Tal vez esto nos dé algunas respuestas, dijo Franco, su voz cargada de emoción contenida, mientras Julia observaba la caja con una mezcla de ansiedad y expectación. Con manos temblorosas, Julia levantó la tapa. Un suave aroma a papel envejecido llenó el aire, trayendo consigo una nostalgia desconocida. Dentro, encontró una colección de cartas, fotografías antiguas y, en medio de todo, algo que atrapó su atención de inmediato, una pequeña manta descolorida por el tiempo, pero claramente amada y cuidadosamente preservada. Al tomarla entre sus manos, una ola de emociones la invadió con tal intensidad que le costaba respirar. Sus ojos se detuvieron en los bordes de la tela, donde unas delicadas letras bordadas a mano hicieron que su corazón se acelerara. Eran las iniciales de su nombre, Julia Rossi. Esas letras, cosidas con cuidado en otro tiempo, eran al mismo tiempo familiares y desconcertantes. ¿Cómo podía algo tan antiguo y tan conectado al pasado de Isabella tener un vínculo tan directo con ella? Sostuvo la manta contra su pecho, como si al hacerlo pudiera contener el torrente de emociones y preguntas que se desbordaban dentro de ella. Era como si un rompecabezas, uno que ni siquiera sabía que estaba armando, finalmente comenzara a cobrar sentido. Cerró los ojos un momento y permitió que su mente viajara hacia recuerdos borrosos de una infancia que apenas podía evocar.
Sensaciones olvidadas, que siempre creyó fruto de su imaginación, regresaban ahora con una claridad inquietante. La conexión con Franco, con aquella tierra, con cada detalle que la rodeaba, parecía ahora más fuerte y más real que nunca, como si algo más profundo, algo más poderoso, estuviera uniendo sus historias. Creo que finalmente encontré lo que estaba buscando. Aunque no sabía que lo buscaba, murmuró Julia, su voz quebrada por las lágrimas que intentaba contener. Franco, con los ojos igualmente llenos de lágrimas, extendió la mano con la ternura de un abuelo y acarició el rostro de Julia. Ese gesto sencillo, lleno de amor y añoranza, llevaba consigo el peso de todos los años que había pasado buscando, esperando, soñando con este momento. Mi nieta. Todo este tiempo has estado tan cerca y tan lejos al mismo tiempo, dijo Franco con voz entrecortada. El impacto de esas palabras fue como un rayo en el corazón de Julia. El vacío que había sentido durante toda su vida, esa sensación constante de estar a la deriva, desconectada de todo y de todos, comenzó a llenarse. No solo estaba descubriendo su historia, estaba encontrándose a sí misma. Estaba redescubriendo sus raíces y comprendiendo las piezas de su vida que siempre habían parecido incompletas. Se abrazaron, y en ese abrazo todo cambió. Las heridas, las dudas, los conflictos que antes parecían tan importantes simplemente se desvanecieron. Los negocios, las disputas por la granja, el dinero y el poder dejaron de importar. Lo único que tenía sentido en ese instante era el reencuentro de dos almas separadas por el destino y ahora unidas por un vínculo más fuerte que cualquier logro material. La noche cayó lentamente sobre la granja. Afuera, la oscuridad se extendía como un manto silencioso, mientras en el interior de la casa una suave luz de velas iluminaba el ambiente. El silencio del lugar parecía un susurro de aprobación, como si la propia tierra compartiera el alivio de presenciar ese momento de reconciliación y amor. Julia y Franco pasaron horas sentados alrededor de la mesa, compartiendo historias nunca contadas, llenando los vacíos que el tiempo había dejado entre ellos. Cada palabra, cada risa y cada lágrima tejían un puente entre sus vidas, uno que ni la distancia ni los años podrían romper. Julia comenzó a hablar sobre su vida, dejando salir pensamientos y sentimientos que había guardado durante años. Habló de las decisiones que la llevaron a ser quien era, de los logros que durante tanto tiempo creyó que eran su mayor propósito, pero que ahora, mientras reflexionaba en voz alta, entendía que la habían alejado de lo que realmente importaba, el amor, la familia y la sencillez. Por primera vez, se permitió abrirse de verdad, compartiendo no solo sus éxitos, sino también sus errores y, sobre todo, la profunda soledad que había sentido incluso en los momentos más altos de su carrera. Franco la escuchó con la paciencia de alguien que había aprendido las lecciones de la vida a través de la experiencia, alguien que entendía las trampas del éxito y las falsas promesas de la ambición desmedida. Cuando Julia terminó, él habló con calma y convicción. El mundo de los negocios puede ser implacable, pero nunca es tarde para elegir un nuevo camino. Tal vez esta granja pueda ser más que solo tierra. Puede ser un hogar, un lugar para empezar de nuevo. Aquellas palabras resonaron profundamente en el corazón de Julia. La granja, que antes veía únicamente como una oportunidad para expandir su imperio, se transformaba ahora en algo mucho más significativo, un símbolo de pertenencia, reconciliación y esperanza. En ese pedazo de tierra, cargado de historias y emociones, Julia sintió por primera vez que no solo había encontrado sus raíces, sino también la oportunidad de redescubrir lo que realmente significaba vivir. Dejó que las palabras de Franco tomaran forma en su mente. Por primera vez, las posibilidades ante ella no estaban centradas en proyectos de expansión ni en lujosos resorts. En lugar de eso, comenzó a imaginar algo más profundo, la granja como un refugio, un lugar donde otras personas, al igual que ella, pudieran encontrar paz y reconectarse con algo perdido en la vorágine de la vida moderna. Visualizaba un espacio que preservara la belleza natural del lugar y mantuviera la esencia simple y pura que Franco tanto valoraba. Al mismo tiempo,
Podía ser un lugar donde los demás tuvieran la oportunidad de reconectarse con la naturaleza y consigo mismos. Nunca había pensado de esta manera, dijo Julia, en un susurro lleno de admiración y asombro. Tal vez, esta granja realmente pueda ser más que un simple negocio. Quizá podamos crear algo que dé sentido a las personas, algo que yo misma estaba buscando sin saberlo. Franco asintió, su rostro iluminado por una sonrisa que reflejaba orgullo y esperanza. Sabía que Julia estaba cambiando, que este momento marcaba un punto de inflexión en su vida. Tienes razón, dijo con suavidad. Y este cambio que sientes ahora es solo el principio. Lo que importa no es lo que construiste antes, sino lo que elijas construir a partir de ahora. Franco entendía que el camino de Julia no sería sencillo, pero confiaba en que estaba tomando la dirección correcta, un sendero que él mismo había recorrido años atrás. A su alrededor, la noche seguía cayendo, pero en sus corazones algo nuevo y brillante estaba naciendo, una esperanza renovada, una comprensión compartida y la posibilidad de que juntos transformaran no solo la granja, sino también sus propias vidas. En los días que siguieron a aquella revelación sobre su verdadera identidad, Julia comenzó a ver el mundo con otros ojos. La conexión con Franco, la historia de su familia y la visión de la granja como algo más que un recurso comercial le ofrecieron una nueva perspectiva. Era el inicio de una etapa diferente, una oportunidad para construir algo que no solo sanara las heridas del pasado, sino que también diera sentido al futuro. Julia entendió que el nuevo camino que había decidido tomar estaría lleno de obstáculos inevitables. Su vida anterior, moldeada por la ambición y el poder, había dejado cicatrices, personas heridas, oportunidades desaprovechadas y un rastro de decisiones egoístas. Sabía que enfrentarse a las consecuencias de su pasado no sería sencillo. Los medios, siempre hambrientos de historias impactantes, cegaramente descubrirían su origen humilde y la sorprendente transformación que estaba viviendo. Para alguien como Julia, que siempre había controlado cada aspecto de su imagen pública, estar expuesta a ese escrutinio sería un desafío en sí mismo. Sentada en la rústica mesa de la granja, mientras la luz suave de la mañana iluminaba el campo, Julia miró a Franco con determinación. Sé que no será fácil, dijo con una firmeza que contrastaba con la vulnerabilidad en su voz, pero estoy lista para enfrentar estos desafíos. Quiero honrar la memoria de mi madre y construir algo que realmente marque la diferencia. Franco, que había observado en silencio desde la revelación, sonrió con orgullo. En Julia veía la misma fortaleza que Isabella, su madre, había poseído. Juntos podemos hacerlo realidad, respondió, con emoción contenida. A partir de ese momento, Julia decidió distanciarse de su vida en Milán. Sabía que el tiempo en la granja sería esencial para su transformación. El simple hecho de estar allí, lejos de las presiones de los negocios y el ruido constante de las reuniones interminables, ya era un reto. La vida en la granja, con su ritmo lento y su enfoque en lo esencial, era un contraste abrumador con el mundo acelerado al que estaba acostumbrada. Los primeros días fueron difíciles. Las mañanas comenzaban temprano, acompañadas por el canto de los gallos y el aroma de la tierra húmeda. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios y a tocar telas delicadas, ahora sostenían herramientas pesadas y trabajaban la tierra con esfuerzo. Su cuerpo dolía, y la sencillez de la vida rural le resultaba casi claustrofóbica. Pero, con el tiempo, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Cada tarea, por humilde que fuera, se convirtió en un acto de conexión. Alimentar a los animales, plantar semillas, sentir la textura de la tierra bajo sus dedos, todas esas actividades que antes habrían parecido insignificantes, le trajeron una satisfacción que el mundo corporativo jamás le había dado. Julia empezó a comprender que la granja no era simplemente un trozo de tierra, sino un lugar donde la vida se renovaba constantemente, donde cada acción tenía un propósito más grande. Este proceso de reconexión fue tanto doloroso como transformador. Por cada capa de orgullo y vanidad que dejaba atrás, Julia encontraba una nueva fuente de fortaleza interior.
mientras trabajaban juntos, Franco comenzó a compartir historias que habían permanecido en su corazón por años. Le habló de Isabella, su madre, y de los sueños que ella tenía para la granja. Isabella había querido expandir la propiedad, no por ambición, sino para ayudar a la comunidad local. Soñaba con crear empleos, ofrecer un refugio y hacer de la granja un lugar donde las personas pudieran encontrar esperanza. Julia escuchaba con atención, sintiéndose más conectada que nunca con una madre que nunca conoció. A través de las palabras de Franco, descubría una mujer fuerte, compasiva y llena de determinación, cualidades que ahora reconocía en sí misma. Durante años, Julia había perseguido el éxito en el mundo de los negocios, creyendo que allí encontraría satisfacción. Pero al entender el verdadero legado que Isabella deseaba dejar, uno basado en la generosidad y la conexión con los demás, algo nuevo comenzó a despertarse en ella. Ahora quería no solo honrar ese pasado, sino también construir algo propio, algo que reflejara su transformación personal. La idea de convertir la granja en un retiro sostenible tomó forma en su mente. Imaginaba un lugar donde las personas pudieran desconectarse del caos moderno y reconectarse con la naturaleza, encontrando paz y propósito. Sin embargo, Julia sabía que este sueño requeriría más que buenas intenciones. Habría obstáculos, ganarse la confianza de la comunidad local, que aún desconfiaba de ella, y enfrentar las críticas de aquellos que la veían como una figura implacable del mundo empresarial. Pero, por primera vez en mucho tiempo, Julia no sentía miedo. Sabía que tendría que luchar para restaurar la confianza perdida y enfrentarse a opiniones duras, pero también sabía que contaba con algo invaluable. Un legado familiar de resiliencia y una conexión profunda y genuina con la tierra que ahora llamaba hogar. Este nuevo camino no solo la transformaría a ella, sino también a todos los que tuvieran la fortuna de compartir su visión. Con el paso de los días, que pronto se convirtieron en semanas, Julia empezó a sentirse parte de aquel lugar de una forma que jamás había experimentado en Milán. La relación con Franco se volvía más profunda con cada jornada compartida. Él no solo le enseñaba sobre el funcionamiento de la granja, sino también le transmitía lecciones sobre la paciencia, la sabiduría que se adquiere con el tiempo y la importancia de aceptar los ciclos naturales de la vida. Julia, por su parte, contribuía con ideas frescas, combinando una visión moderna con un respeto renovado por las tradiciones que habían sustentado a la familia Ricci durante generaciones. En este proceso de cambio, Julia también tuvo que enfrentar las sombras de su pasado. Algunos antiguos rivales de negocios cuestionaron sus intenciones, mientras que los medios, siempre en busca de historias sensacionalistas, intentaban retratar su transformación como una estrategia calculada. Pero, a diferencia de su antigua vida, Julia ya no sentía la necesidad de justificar nada ante el mundo exterior. Había encontrado algo mucho más valioso, una paz interior que, por primera vez en su vida, era inquebrantable. Comprendió que su verdadera batalla no era contra las críticas ajenas, sino contra las expectativas que ella misma había creado sobre lo que significaban el éxito y el poder. Una tarde, Julia estaba sentada en el porche de la casa principal de la granja. El suave sonido de las hojas de los olivos agitadas por la brisa llenaba el aire, mezclándose con los sonidos lejanos de los animales que pastaban en calma. La decisión de vender su empresa en Milán, ese imperio que había construido con años de esfuerzo, noches en vela y una ambición implacable, no había sido fácil. Cada contrato firmado, cada victoria en el mundo de los negocios representaba una parte importante de su vida. Sin embargo, mientras el sol se escondía tras las colinas de la Toscana, Julia sabía que había hecho lo correcto. Lo que antes parecía impensable, renunciar a todo por lo que había trabajado, ahora representaba libertad, la libertad de ser auténtica, de vivir una vida que reflejaba verdaderamente quién estaba llegando a ser. La venta de su empresa no fue simplemente un acto simbólico, sino un renacimiento. Con los recursos obtenidos, Julia no solo invirtió en la granja, sino que también destinó una parte significativa a proyectos comunitarios. Quería que la tierra que ahora consideraba su hogar se convirtiera en un catalizador para el crecimiento de la región.
Pronto comenzaron a surgir iniciativas de apoyo a pequeños agricultores, programas ambientales e iniciativas educativas, transformando la granja en un centro de cambio social. Dedicarse a estas causas le daba a Julia un sentido renovado de propósito. Era como si, finalmente, estuviera haciendo algo que realmente importaba. El dinero, que antes era su único objetivo, se convirtió en un medio para impactar vidas de forma tangible y positiva. Este cambio no pasó desapercibido. Al principio, muchos en la comunidad local miraban su presencia con desconfianza. Recordando a la mujer arrogante que había menospreciado a Franco y que parecía incapaz de comprender la belleza y los desafíos de la vida rural. Sin embargo, con el tiempo, las acciones sinceras de Julia comenzaron a hablar más fuerte que cualquier reputación pasada. Cada día que pasaba, Julia demostraba que su transformación no era superficial. Trabajaba codo a codo con los agricultores, escuchaba las necesidades de la comunidad y aprendía de ellos con humildad. Poco a poco, las barreras comenzaron a caer. Las personas empezaron a verla como una de las suyas, no como una extraña. En la sinceridad de sus esfuerzos y en su dedicación, la comunidad encontró motivos para confiar en ella. Julia había dejado atrás la búsqueda incesante de poder y éxito para abrazar un propósito mucho más significativo, construir un legado que honrara a su familia, a la tierra que ahora llamaba hogar y a las personas que compartían ese sueño. Julia ya no era solo la exitosa empresaria de Milán, se había convertido en una líder comunitaria en proceso de transformación. Ahora, no solo llegaba con inversiones, sino también con un genuino interés por el bienestar de las personas que compartían su tierra y su visión. Su cambio personal era evidente, no solo en los proyectos que impulsaba en la granja, sino también en su actitud. Había dejado de imponer órdenes para trabajar en colaboración, y el respeto que antes esperaba por su riqueza ahora lo ganaba por su integridad y su dedicación sincera hacia quienes dependían de la tierra tanto como ella. Franco, quien la observaba con el orgullo de un abuelo que ve florecer a su nieta, trabajaba codo a codo con Julia cada día. Juntos no solo reforzaban los cimientos físicos de la granja, sino también los lazos que el tiempo y las circunstancias habían desgastado. Para Franco, ver cómo Julia abrazaba el legado de la familia Ricci era un milagro discreto, algo que nunca pensó posible al recordar la primera vez que la vio, exigiendo que lo expulsaran de un avión. Ahora caminaban juntos por los campos, hablando de proyectos futuros y compartiendo recuerdos de Isabella, la madre de Julia, a quien ella empezaba a conocer a través de las historias de Franco. Impulsada por la generosidad que siempre había caracterizado a Franco y por la visión de su madre, Julia comenzó a dedicar tiempo a iniciativas benéficas. Entendió que su propósito no era solo preservar la granja, sino también retribuir a la comunidad que había sido hogar de su familia durante generaciones. Ayudar a los agricultores locales, promover prácticas sostenibles, crear programas para niños y apoyar la conservación del medio ambiente se convirtieron en parte fundamental de su día a día. Julia veía ahora una conexión profunda entre la tierra y las personas, cuidar de una significaba cuidar de la otra. Cada nuevo proyecto, cada reunión comunitaria, le daba un sentido renovado de propósito. Sin embargo, Julia sabía que el camino no sería sencillo. Implementar sus planes requería equilibrar la preservación de la esencia de la granja con la necesidad de hacerla financieramente viable. Esto implicaba tomar decisiones difíciles. Hubo momentos en los que reflexionaba sobre su antigua vida, las comodidades, el prestigio, el estatus que había dejado atrás. Pero cada vez que miraba lo que estaba construyendo, sentía una profunda paz. Había una determinación renovada en su corazón, la certeza de que lo que estaba haciendo ahora era mucho más significativo que cualquier éxito empresarial que hubiera alcanzado. Con el paso de los meses, el impacto de las acciones de Julia comenzó a notarse más allá de los límites de la granja. Lo que antes era una modesta propiedad familiar se transformó en un símbolo de cambio y esperanza. El retiro sostenible que había creado empezó a atraer a visitantes de todo el país, personas que buscaban experimentar la vida rural, aprender sobre prácticas agrícolas ecológicas y, sobre todo,
Encontrar un espacio para reconectarse con la naturaleza y consigo mismas. El éxito inesperado del proyecto no pasó desapercibido. Los medios comenzaron a destacar su historia, intrigados por su transformación, y algunos inversionistas y empresarios se interesaron en lo que estaba construyendo. Entre ellos estaban antiguos rivales de Julia, personas que antes competían con ella en el mundo corporativo. Algunos llegaron a buscarla con propuestas de asociación, deseosos de capitalizar el éxito de su proyecto. Otros, movidos por el orgullo, observaban desde lejos, desconcertados por la nueva dirección que había tomado su vida. Julia, sin embargo, no estaba interesada en regresar al mundo que había dejado atrás. Sabía que lo que estaba construyendo ahora no era solo un negocio, sino un legado. Un espacio donde las personas podían encontrar lo que ella misma había hallado: paz, propósito y conexión. Y con cada paso que daba, reafirmaba su compromiso de transformar no solo la granja, sino también la vida de quienes tocaban esa tierra, creando algo que trascendiera más allá de su propia historia. Algunos seguían viendo con escepticismo el cambio de vida de Julia, convencidos de que todo era parte de una estrategia bien calculada, otro movimiento para mantenerse en el centro de atención. Julia, sin embargo, no se dejaba afectar. Sabía que para muchos su transformación sería siempre un enigma, algo que no todos estarían dispuestos a aceptar. Sentada en una de las colinas de la granja, mientras el sol se deslizaba lentamente hacia el horizonte, reflexionaba sobre cuánto había cambiado. Recordaba aquel día en que, con frialdad, había exigido que Franco fuera retirado del avión, sin imaginar que algún día ella misma cuidaría esa misma tierra que él y su madre habían trabajado con tanto esfuerzo para preservar. El camino que había recorrido era largo y lleno de desafíos, pero sabía que apenas estaba comenzando. Había mucho más que aprender y construir. Con cada puesta de sol, Julia sentía una conexión más fuerte con la tierra, su familia y la comunidad que ahora formaban parte de su vida. Y, al mismo tiempo, notaba que dentro de ella crecía una fuerza nueva, la de alguien que ya no buscaba solo el éxito, sino un propósito. El viento soplaba suavemente entre las colinas cuando Julia recibió una visita inesperada: Alessandro Bernardi. El cielo estaba despejado, pero su presencia traía consigo una tensión palpable, como si augurara una tormenta que se gestaba en el horizonte. Llegó en un coche de lujo, impecablemente vestido, irradiando la confianza de alguien acostumbrado a dominar en las negociaciones. Cada detalle de su porte, desde los zapatos que apenas rozaban la tierra hasta el brillo de su reloj, hablaba de un mundo completamente ajeno al ritmo orgánico y pausado de la granja. Julia lo recibió en el porche, su mirada curiosa pero precavida. Sabía quién era antes de que siquiera estrecharan las manos. Alessandro era conocido por transformar lugares como aquel en resorts de lujo, remodelando pequeños paraísos con una eficiencia fría y calculada. Sus ojos recorrieron la propiedad como si ya imaginara villas exclusivas donde ahora había olivos y piscinas donde florecían campos. Sentados en la mesa rústica de madera, Julia escuchó en silencio mientras Alessandro exponía su propuesta. Su tono era melódico, cuidadosamente ensayado, el tipo de discurso que había perfeccionado para convencer hasta a los más reacios. Con tu visión y mi capital, podríamos transformar este lugar en algo extraordinario, dijo con una sonrisa medida. Imagina un resort de lujo en el corazón de la Toscana. El mundo entero vendría a experimentar lo que tú has creado. Piensa en el impacto que podríamos tener. Alessandro sabía cómo hablar al ego. Sus palabras no solo prometían riqueza, sino fama, reconocimiento global, un lugar entre los grandes visionarios. Era hábil para encender la ambición y convertir deseos en necesidades. Julia lo escuchaba con atención, pero esta vez algo era distinto. Aunque la oferta tenía un atractivo financiero innegable, su corazón vacilaba. Sabía que aceptar cambiaría por completo la esencia de la granja, destruyendo ese delicado equilibrio que había encontrado en ella, la conexión con la tierra, la sencillez de las cosas simples.
Su mirada se desvió hacia sus manos, endurecidas por el trabajo manual, lejos de la delicadeza de quien solía firmar contratos empresariales con absoluta precisión. Esas manos eran ahora un símbolo de su conexión con ese lugar, de un cambio que no quería traicionar. A la distancia, Franco observaba la escena en silencio. Captó el momento exacto en que la duda cruzó los ojos de Giulia, una chispa que delataba que las tentaciones del pasado seguían latentes, esperando cualquier oportunidad para resurgir. Alessandro, con su promesa de grandeza, estaba tocando un punto sensible, una parte de Giulia que aún luchaba por dejar atrás aquello que una vez había definido su vida. Con pasos tranquilos pero firmes, Franco se acercó a Giulia. Sus ojos, llenos de una sabiduría que solo los años de conexión con la tierra podían otorgar, se encontraron con los de ella. Su voz, serena y pausada, rompió el silencio. Giulia, has hecho tanto por este lugar. Sé que las tentaciones son grandes, pero recuerda por qué viniste aquí. No fue por el dinero. Fue por algo más profundo, por una conexión, un legado. No pierdas de vista lo que realmente importa. Esas palabras se clavaron en su interior como un ancla que la devolvía al presente, al motivo que la había llevado hasta ese punto. La propuesta de Alessandro era tentadora, eso era innegable. Representaba riqueza, reconocimiento, la posibilidad de llevar su proyecto a un nivel global. Pero Giulia sabía que aceptar significaría traicionar todo lo que había construido desde que decidió reconectarse con sus raíces. Sería una negación del legado de su madre, de las enseñanzas de Franco y de las lecciones que había aprendido sobre la tierra y sobre sí misma. Franco no necesitaba decir más. Sus palabras estaban cargadas de verdad y Giulia lo sabía. La verdadera riqueza no se medía en cifras ni en propiedades, sino en el impacto que dejaba en las vidas de quienes la rodeaban. A pesar de ello, la decisión no era sencilla. La oferta de Alessandro ofrecía oportunidades casi imposibles de ignorar, pero ¿a qué costo? Durante los días siguientes, Giulia se apartó de todos. Necesitaba tiempo para reflexionar, para decidir qué camino tomar. Caminó sola por los campos, escuchó el suave susurro del viento entre los árboles y dejó que el ritmo constante de la naturaleza la guiara. En esas horas de introspección, su mente volvió una y otra vez al legado de su madre, a las historias que Franco le había contado sobre Isabella, y a los sueños que ella había sembrado en aquella tierra. Giulia entendió que todo eso había moldeado la persona en la que estaba convirtiéndose. Finalmente, después de días de silencio y contemplación, Giulia supo lo que debía hacer. Convocó a una reunión en el gran salón de la granja, invitando a sus empleados, socios y a los miembros de la comunidad local. El ambiente estaba tenso, los rumores sobre la oferta de Alessandro se habían esparcido, y muchos temían lo que un resort podría significar para sus vidas y para la esencia del lugar. De pie frente a ellos, Giulia respiró hondo antes de hablar. Sé que todos han escuchado rumores sobre la oferta que recibí para convertir la granja en un resort, comenzó, su voz tranquila pero firme. Hizo una pausa, observando los rostros ansiosos de las personas que la miraban. Ellos habían trabajado junto a ella para transformar aquel lugar y ahora temían que todo se desmoronara. Giulia sintió el peso de sus expectativas, pero también una calma interior que la fortalecía. Fue una decisión difícil y necesitaba tiempo para reflexionar sobre lo que realmente importa, no solo para mí, sino para todos nosotros. Las miradas permanecían fijas en ella, expectantes, cargadas de incertidumbre. Giulia se tomó un momento, permitiendo que sus palabras resonaran en el aire. Finalmente, con una determinación inquebrantable, continuó, he decidido que no voy a vender. Su voz, ahora firme y decidida, dejó claro que no había lugar para la duda. Giulia no solo había rechazado una oferta, había reafirmado su compromiso con la tierra, con su comunidad y con el legado que había heredado. En ese instante, algo cambió en el salón. El alivio y la gratitud comenzaron a reflejarse en los rostros de quienes la rodeaban. Giulia sabía que el camino por delante no sería fácil,
pero también entendía que estaba haciendo lo correcto. Había elegido la autenticidad sobre la ambición, el propósito sobre la ganancia, y en ese acto encontró la verdadera fortaleza. Esta granja no es solo un negocio, es un hogar. Es el reflejo de los sueños de mi madre y de la persona en la que me he convertido. Seguiremos creciendo, pero lo haremos a nuestra manera, respetando la tierra y a la comunidad. El salón quedó en silencio tras estas palabras, mientras el peso de la decisión de Julia resonaba en el aire. Lentamente, los aplausos comenzaron a llenar la habitación. Las expresiones de alivio y gratitud eran inconfundibles, y Franco, con los ojos llenos de orgullo, se acercó y la abrazó con fuerza. «Has tomado la decisión correcta», dijo con la voz entrecortada. «Tu madre estaría orgullosa». A pesar del alivio, Julia sabía que la lucha no había terminado. Era plenamente consciente de que Alessandro Castelli no se rendiría tan fácilmente. Acostumbrado a conseguir lo que quería, su negativa solo había intensificado el desafío. Como era de esperar, al día siguiente, Alessandro regresó, pero esta vez con un enfoque más agresivo. Su llegada fue marcada por una presencia imponente. Vestido impecablemente, con su característico aire de confianza, sus palabras dejaron entrever su frustración. «Puedes rechazar mi oferta, Julia», dijo con un tono de advertencia, «pero tengo los medios para asegurarme de que tu proyecto no prospere. No permitiré que una heredera consentida arruine lo que podría ser un emprendimiento extraordinario». Julia lo miró fijamente, manteniendo la calma a pesar de la tensión en el aire. «Puedes intentar sabotear lo que hemos construido aquí», respondió con firmeza, «pero no estamos solos. Esta granja no es solo tierra o estructuras, es un símbolo de perseverancia y legado. Es el hogar de una comunidad que se mantiene unida, y mientras yo esté aquí, no dejaré que nadie destruya lo que representa». Alessandro, sorprendido por su resistencia, se dio cuenta de que Julia ya no era la mujer que una vez había conocido en Milán. No estaba movida por la ambición ciega, sino por un propósito mucho más significativo. Con un desprecio evidente pero también con un respeto reticente, Alessandro abandonó la granja. Estaba acostumbrado a lidiar con personas que cedían ante la presión, pero Julia había demostrado ser diferente, inquebrantable. Cuando finalmente se fue, el sonido de sus pasos se desvaneció, barrido por el suave viento que acariciaba las colinas. Julia permaneció de pie, mirando el horizonte. La amenaza de Alessandro había desaparecido, pero el enfrentamiento le hizo reflexionar sobre lo mucho que había cambiado su vida. Con Alessandro fuera de escena, Julia volvió a concentrarse por completo en la granja. Sabía que sus decisiones estaban firmemente arraigadas en los valores que había cultivado. La comunidad, que en un principio había desconfiado de ella, ahora estaba a su lado. Cada residente y trabajador veía en Julia no solo a una líder, sino también a una compañera. Para celebrar esta nueva etapa de unión y prosperidad, decidió organizar un evento especial, la celebración de la cosecha. Durante la semana previa, la granja se llenó de actividad. El aroma de hierbas frescas y frutas maduras impregnaba el aire mientras los trabajadores recogían los últimos frutos y preparaban los espacios para la comunidad. El sol otoñal, suave y dorado, bañaba las colinas, creando un ambiente mágico. Los olivos brillaban bajo la luz del atardecer, como si la naturaleza misma estuviera en sintonía con la celebración que se avecinaba. El día del evento, personas de toda la región llegaron a la granja. Los niños corrían por los campos, riendo y jugando, mientras los adultos charlaban alegremente, preparándose para un banquete al aire libre. La atmósfera era de gratitud y esperanza. La granja, que en otro tiempo fue solo una propiedad familiar, ahora simbolizaba algo mucho más grande, un centro de unión y prosperidad para toda la comunidad. Julia, vestida con un atuendo sencillo pero elegante, observaba emocionada el bullicio que la rodeaba. En un momento, se apartó brevemente para respirar el aire fresco y reflexionar.
Desde la distancia, miró a la multitud reunida y comprendió que la granja ya no era solo su herencia, sino también el corazón de todas las personas que vivían y trabajaban allí. Cada planta, cada trozo de tierra, estaba intrínsecamente ligado a una historia mayor y ahora ella formaba parte de esa historia. Cuando llegó el momento de hablar, Julia subió a un pequeño escenario improvisado. El bullicio cesó, las miradas de todos se posaron en ella, llenas de expectativa y respeto. Julia respiró hondo antes de comenzar. Hoy no solo estamos recogiendo los frutos de nuestro trabajo, dijo con la voz levemente temblorosa de emoción. Estamos sembrando las semillas de un futuro que construiremos juntos. Sus palabras resonaron en el silencio mientras miraba a los rostros que la rodeaban, rostros llenos de confianza y esperanza. Julia sabía que, aunque quedaba mucho por hacer, ese era el comienzo de algo extraordinario. Esta granja no es solo mía, es de todos nosotros. Juntos construiremos algo que trascienda el tiempo, algo duradero y con un significado profundo, dijo Julia con convicción. Sus palabras resonaron en los corazones de quienes la escuchaban. No solo aplaudieron, sino que también se sintieron verdaderamente conectados con la visión que ella compartía. Aquel evento de la cosecha no fue solo una celebración de los frutos de su trabajo, marcó el inicio de una nueva etapa para la granja y para todos los que formaban parte de su comunidad. Cada sonrisa, cada apretón de manos y cada abrazo que se intercambiaron esa tarde fortalecieron la sensación de que estaban construyendo algo especial, algo que no podía comprarse ni ser destruido por intereses externos. Los meses que siguieron al evento trajeron un crecimiento inesperado. El retiro sostenible, que ya era un ejemplo para la región, comenzó a ganar notoriedad más allá de las fronteras de Italia. Visitantes de toda Europa llegaban a la granja, atraídos por su enfoque en prácticas agrícolas sostenibles, los talleres educativos y la oportunidad de colaborar como voluntarios. El proyecto continuó expandiéndose y Julia estableció alianzas con escuelas locales para enseñar a los niños sobre la importancia de la sostenibilidad. Los talleres se convirtieron en una parte esencial del retiro, y verla rodeada de jóvenes curiosos, explorando el ciclo de la tierra y aprendiendo a cuidar el medio ambiente, le daba un sentido de realización que nunca había experimentado en sus días como empresaria. La transformación de Julia era evidente para todos. Aquella mujer que antes era vista como una empresaria dura, motivada únicamente por el lucro, ahora era admirada por su compasión, su liderazgo y su visión. Había ganado el respeto no solo de sus antiguos colegas, sino también de la comunidad local, que la veía como una filántropa comprometida y una defensora incansable de la sostenibilidad. Sin embargo, con el éxito llegaron nuevas responsabilidades. La granja estaba creciendo rápidamente y Julia se dio cuenta de que, para mantener el equilibrio entre el progreso y los valores que la guiaban, tendría que delegar más funciones. Administrar todo por sí sola era insostenible y entendía que confiar en su equipo sería clave para garantizar el futuro del proyecto. Franco, quien había sido su brújula moral y su apoyo constante desde el principio, se convirtió en su socio oficial. Su experiencia de años trabajando la tierra y su perspectiva calmada y sabia eran irreemplazables. Juntos seleccionaron cuidadosamente un equipo de administradores, agrónomos y especialistas en sostenibilidad. Personas que compartieran su visión y el compromiso de mantener el delicado equilibrio entre el éxito financiero y el respeto por la tierra. La granja no solo prosperaba, se había convertido en un ejemplo de cómo los valores, el trabajo en equipo y el respeto por la naturaleza podían transformar un espacio en algo más grande que la suma de sus partes. Julia sabía que todavía quedaba mucho por hacer, pero también comprendía que ahora tenía el apoyo de una comunidad comprometida, y que juntos podían lograr cualquier cosa. Delegar no fue una tarea sencilla para Julia. Su inclinación natural hacia el control, moldeada por años en el competitivo mundo empresarial, todavía se manifestaba ocasionalmente. Sin embargo, cada vez que confiaba en su equipo, se daba cuenta de algo esencial: el éxito no era producto exclusivo de sus decisiones, sino de la colaboración y el esfuerzo compartido.
Poco a poco, aprendió a soltar las riendas, segura de que, con Franco a su lado y un equipo comprometido, la granja estaba en buenas manos. En una tarde tranquila, mientras el sol se deslizaba lentamente hacia el horizonte, Julia y Franco se sentaron juntos en el porche, contemplando los campos que florecían bajo su gestión conjunta. Franco rompió el silencio con una sonrisa suave. Has hecho mucho más de lo que imaginé. Tu madre estaría orgullosa, no solo por lo que has construido, sino por la persona en la que te has convertido. Julia le devolvió la sonrisa, sintiendo una paz profunda. Todo esto ha sido un aprendizaje, respondió, pero lo más importante que he aprendido es que el éxito no se mide solo por lo que logramos, sino por el impacto que dejamos en las personas y en la tierra. Franco asintió, con la certeza de que ella finalmente había encontrado el equilibrio que tanto buscaba. Mientras Julia caminaba descalza por los campos, sintiendo la textura de la tierra bajo sus pies, sus pensamientos oscilaban entre el presente y el futuro. El sol otoñal iluminaba el cielo despejado, y las viñas a su alrededor parecían moverse al compás de la brisa que acariciaba las colinas. La granja florecía, la comunidad prosperaba y el retiro sostenible se había consolidado como un ejemplo de transformación y esperanza. A pesar de todo el progreso, Julia no podía ignorar una ligera punzada de incertidumbre. Era un sentimiento que conocía bien, un recordatorio de que incluso el éxito más genuino y honesto no estaba garantizado. Sabía que siempre podrían surgir nuevas amenazas, a menudo en formas inesperadas. Se detuvo un momento, contemplando el horizonte dorado por las luces de la tarde, y reflexionó sobre el camino recorrido. Pensó en las batallas que había enfrentado, en los errores que había cometido, pero también en las vidas que había tocado y transformado. Su mente volvió a Franco, que ahora caminaba con mayor lentitud, pero cuyos consejos seguían siendo agudos e invaluables. También pensó en su madre, Isabella, y en el legado que había abrazado y hecho suyo. Julia entendía que la duda era una parte inevitable de la vida, pero sentía paz con las elecciones que había hecho. La granja ya no era simplemente un negocio, era un hogar, una comunidad vibrante, un símbolo de todo lo que ella había llegado a ser. Mientras reflexionaba, uno de los trabajadores de la granja se acercó con una expresión de leve urgencia. Señora Julia, tiene una visita inesperada esperándola en la casa principal. Dice que es importante. Intrigada, Julia asintió y comenzó a caminar de regreso. Al llegar al porche, vio a una mujer de mediana edad elegantemente vestida, que esperaba con una expresión serena pero con ojos que reflejaban una mezcla de duda y determinación. Mi nombre es Elena Moretti, dijo con una voz firme pero educada. El corazón de Julia se aceleró al escuchar el apellido. Aunque la sorpresa le tensó por un momento, invitó a la mujer a entrar. Ambas se sentaron en la amplia sala de estar, cuyas ventanas abiertas dejaban pasar el aroma de las flores y el murmullo del viento entre los árboles. El ambiente cálido y acogedor contrastaba con la tensión palpable que llenaba el aire. Julia esperó, con el corazón latiendo con fuerza, a que Elena hablara y revelara el motivo de su inesperada visita. Julia notó cómo Elena luchaba por encontrar las palabras adecuadas, reuniendo fuerzas para hablar. Tras un profundo suspiro, finalmente rompió el silencio. Explicó que, después del enfrentamiento con Julia, la vida de Alessandro había dado un giro inesperado. Sus intentos por sabotear la granja no solo habían fracasado, sino que también expusieron sus prácticas poco éticas. Esto provocó investigaciones que, con el tiempo, destruyeron su reputación. Alessandro perdió la confianza del mercado, de sus socios e incluso de su familia. Está arruinado, continuó Elena, con la voz cargada de pesar. Mi marido, antes tan poderoso e implacable, es ahora un hombre roto. Está arrepentido, pero sabe que no hay vuelta atrás. He venido a pedir disculpas en su nombre y, más que eso, a pedir tu ayuda. Julia la escuchaba en completo silencio. En otro tiempo, esa escena le habría traído una amarga satisfacción, una dulce sensación de venganza al ver cómo el hombre que casi destruyó todo lo que ella valoraba caía derrotado.
Pero, para su sorpresa, no sentía nada de eso. Todo lo que quedaba era compasión. Mientras Elena hablaba, Julia observaba con atención, percibiendo la sinceridad en sus palabras y el dolor que cargaba en su petición. La situación tenía una ironía trágica. Alessandro, el hombre que una vez intentó aplastarla, ahora necesitaba su ayuda. Julia sabía que estaba ante una decisión difícil. La mujer que había sido en el pasado no habría dudado en rechazar la petición, o incluso habría aprovechado la oportunidad para terminar de destruir lo poco que quedaba de él. Pero la Julia que estaba sentada frente a Elena era diferente, alguien que había aprendido el valor de la reconciliación y la generosidad. Después de la partida de Elena, Julia pasó días reflexionando profundamente. Sentada junto a la ventana de su habitación, con la vista puesta en los campos, meditaba sobre el significado del perdón. Entendió que perdonar no era una muestra de debilidad, sino de fortaleza. Era un acto de liberación, tanto para quien lo recibía como para quien lo ofrecía. Si Alessandro estaba sinceramente arrepentido, tal vez merecía una oportunidad de redención. Después de todo, todos cometemos errores, lo que realmente importa es cómo elegimos corregirlos. Decidida, Julia organizó una reunión en la granja e invitó a Alessandro. La noticia sorprendió a muchos. Cuando él llegó, su semblante era humilde, muy diferente al hombre arrogante que ella había conocido. Estaba visiblemente nervioso, consciente de que esa era quizás su última oportunidad de redimirse. Con todos reunidos, Julia se dirigió a él con una firmeza que reflejaba tanto compasión como autoridad. Alessandro, comenzó, todos cometemos errores, pero es la manera en que elegimos corregirlos lo que realmente define quiénes somos. Hoy te estoy ofreciendo una oportunidad para reconstruir, pero esta vez hazlo de una manera que beneficie a todos, no solo a ti mismo. Julia propuso que Alessandro utilizara sus contactos y experiencia para ayudar a expandir el modelo de retiro sostenible a otras regiones. Sin embargo, dejó en claro que esto solo sería posible si actuaba con integridad y respeto hacia las comunidades locales. Visiblemente emocionado, Alessandro aceptó la oferta con humildad. Sabía que esta oportunidad era rara, y entendió que la única manera de recuperar su honor era dedicarse a algo más grande que él mismo. Con el tiempo, sorprendió a todos al convertirse en un ferviente defensor de la sostenibilidad y la responsabilidad social. Usó su experiencia en el sector inmobiliario para promover prácticas éticas, trabajando incansablemente para ayudar a comunidades que antes habría ignorado. Años después, la granja de Julia se había transformado en un ejemplo internacional de sostenibilidad. El retiro sostenible evolucionó hasta convertirse en un centro de aprendizaje donde visitantes de todo el mundo acudían para participar en proyectos ambientales y comunitarios. Lo que comenzó como un esfuerzo por salvar su herencia personal se convirtió en un símbolo de transformación, reconciliación y crecimiento. Julia había demostrado que incluso en las situaciones más adversas, la generosidad y el perdón podían dar lugar a algo extraordinario. Julia, con la sabiduría que los años y las experiencias le habían otorgado, decidió organizar una gran celebración para conmemorar el logro alcanzado. Invitó a todos los que habían sido parte de su viaje, trabajadores de la granja, miembros de la comunidad local, Franco e incluso Alessandro y su familia. La granja vibraba con música, risas y una atmósfera llena de alegría y gratitud. Durante el evento, Julia subió a un pequeño escenario improvisado para dirigir unas palabras. Sus ojos brillaban mientras observaba a las personas que habían caminado junto a ella en ese camino de transformación. Hoy celebramos más que el éxito de esta granja, dijo con una voz fuerte y cargada de emoción. Celebramos la fuerza de la comunidad, el poder de la reconciliación y el valor del trabajo honesto. Este lugar, que alguna vez fue solo una propiedad, ahora es un hogar para todos nosotros. La multitud aplaudió con entusiasmo, reconociendo el profundo significado de esas palabras. Julia, con una sonrisa serena, sintió una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. Franco, que ahora caminaba con más lentitud pero con la misma sabiduría en sus ojos, se acercó y la abrazó con calidez.
Tu madre estaría tan orgullosa de ti, Julia, dijo con ternura. No solo por lo que has construido, sino por la persona en la que te has convertido. En ese momento, Julia comprendió que, aunque el futuro siempre sería incierto, estaría guiada por los valores que había aprendido a cultivar: amor, perdón y comunidad. La granja, iluminada por las luces de la celebración, se erguía como un símbolo vivo de todo lo que había logrado y de todo lo que aún estaba por venir. Con el paso de los años, la granja no solo sobrevivió, floreció de maneras que Julia jamás habría imaginado. El aire fresco de la Toscana parecía aún más puro, como si la tierra misma hubiera renacido junto con el proyecto. Las colinas verdes y doradas se extendían en la distancia, moviéndose suavemente bajo el sol matutino. Grupos de estudiantes, agricultores y visitantes recorrían los campos, participando en clases al aire libre que conectaban la teoría con la práctica. Lo que comenzó como un simple retiro sostenible se transformó en un centro educativo y cultural vibrante, atrayendo a personas de todas partes del mundo. Quienes llegaban no buscaban solo conocimientos técnicos, buscaban un modo de vida, una comprensión más profunda de la sostenibilidad y una manera de vivir en armonía con la naturaleza. Julia, cuya fama alguna vez estuvo ligada al lujo y la ambición en el mundo de los negocios, ahora era reconocida como una líder visionaria. Su nombre resonaba en conferencias globales, universidades y foros de sostenibilidad. Recibía invitaciones para compartir su historia y los valores que habían guiado su transformación. Sin embargo, Julia, siempre consciente de sus raíces, nunca se dejó llevar completamente por esa notoriedad. Sabía que su verdadero éxito no residía en los reflectores, sino en el impacto que había generado en su propia tierra y en la vida de las personas que formaban parte de su comunidad. Con el hábito de despertar temprano, Julia encontraba sus momentos más serenos antes de que el sol iluminara completamente los campos. En esa hora tranquila, con el rocío aún cubriendo la hierba, tomaba su cuaderno de tapa desgastada y páginas amarillentas. Allí, en la simplicidad de escribir, encontraba un refugio. El cuaderno, aunque modesto, contenía sus pensamientos más profundos, sus miedos, sus sueños y las lecciones que había aprendido a lo largo del camino. Cada línea escrita era más que un ejercicio, era un ritual que la conectaba consigo misma. Revivía recuerdos, organizaba sus ideas y trazaba nuevos caminos para el futuro. Mientras escribía, Julia revisaba cómo había cambiado, de ser una mujer obsesionada con el poder y el éxito, a alguien que encontraba valor en la humildad, el servicio y las pequeñas cosas. Ese hábito diario no solo la ayudaba a recordar cuánto había crecido, sino también a mantener viva la esencia de su transformación, una guía constante en su camino hacia adelante. El campo, que en un principio solo representaba una oportunidad de negocio, se había transformado en un símbolo del crecimiento personal de Julia y de su compromiso con algo mucho más trascendental. Las decisiones que antes estaban dominadas por números y objetivos ahora eran guiadas por una intención más profunda. Su cuaderno, fiel testigo de esa evolución, guardaba cada reflexión, cada duda y cada sueño. En una fresca mañana de primavera, el aire estaba impregnado del perfume de flores silvestres que se mezclaba con el olor de la tierra húmeda. Julia permanecía de pie al borde del campo, observando cómo el sol se alzaba lentamente sobre las colinas, bañándolas de luz dorada. Uno de sus empleados se acercó para informarle que Franco había llegado para una última visita. El nombre de Franco siempre evocaba en Julia una mezcla de gratitud y ternura. Había sido mucho más que un mentor, fue el hombre que le mostró el valor de las cosas simples, la importancia de la paciencia y el impacto que podía tener cada pequeña decisión. Cuando Franco apareció, Julia notó que el tiempo había dejado marcas profundas en él. Sus pasos eran más pausados y su respiración más pesada, pero sus ojos conservaban el brillo sabio que siempre había guiado a Julia. A pesar de su salud frágil, Franco mantenía esa serenidad característica, la actitud de alguien que entendía los ciclos naturales de la vida. Juntos caminaron en silencio por los campos que tantas veces habían discutido y planificado.
El canto de los pájaros llenaba el aire y una suave brisa hacía susurrar las hojas de los árboles, como si también quisieran ser parte de aquella despedida silenciosa. Cada detalle parecía cargado de significado, y Julia sentía una gratitud serena crecer en su interior. Sabía que esa podría ser la última vez que Franco visitara la granja, un lugar que tanto significaba para ambos. Lo que antes era solo un terreno baldío se había convertido en un espacio vibrante, lleno de vida y propósito. Había campos cultivados, áreas para la comunidad y rincones para aprender y compartir. Las semillas que Franco había plantado, tanto en la tierra como en el corazón de Julia, habían crecido y florecido de maneras que él probablemente nunca habría imaginado. Julia, dijo Franco con voz ronca pero firme mientras contemplaba el campo frente a ellos. Lo que has construido aquí supera todo lo que podría haber soñado. Has tomado una idea sencilla y la has transformado en algo que cambia vidas. Y eso es lo que realmente importa. Julia lo miró, sus ojos brillantes de emoción. Sabía que el éxito que había alcanzado no era solo fruto de su esfuerzo, sino también de las lecciones que Franco le había transmitido a lo largo de los años. No podría haberlo logrado sin ti, Franco, respondió con sinceridad. Me enseñaste a ver el valor en las pequeñas cosas y a comprender la importancia de cada decisión que tomamos. Siempre te estaré agradecida por eso. Sus miradas se dirigieron al campo y Julia reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida. Ese lugar, que en su momento fue solo un proyecto comercial, ahora era mucho más. Había evolucionado en un legado, en un símbolo de su transformación personal y en una forma de devolverle a la comunidad todo lo que había aprendido. Ambos se detuvieron frente al viejo granero, un edificio que había presenciado generaciones de trabajo y cambios. Lo que una vez fue simplemente un almacén para herramientas y equipos agrícolas, Julia lo había convertido con el tiempo en el corazón palpitante de la granja, un centro comunitario vibrante. Ahora, era un espacio donde las personas de la región venían a aprender, compartir y celebrar. En ese granero se impartían regularmente cursos sobre agricultura, sostenibilidad y artesanías. Jóvenes y mayores se reunían para intercambiar experiencias y el lugar se había transformado en un punto de encuentro para la comunidad. Franco, mirando el granero con una sonrisa tranquila, sabía que todo lo que había soñado para esa tierra había encontrado un eco en Julia. Ella no solo había preservado su visión, sino que la había ampliado, convirtiéndola en un legado vivo que continuaría floreciendo mucho después de que él se marchara. Serena sacó con cuidado una carta envejecida de su bolsillo y, con manos temblorosas pero firmes, se la entregó a Julia. Esta carta fue escrita por tu madre, dijo Franco, su voz cargada de emoción. La dejó para ti, sabiendo que algún día estarías lista para entender su significado. Léela cuando estés sola y recuerda siempre lo que realmente importa. El peso de las palabras de Franco llenaba el momento de una solemnidad especial. Julia sostuvo la carta entre sus manos, sintiendo la textura áspera del papel envejecido, y supo que era una pieza más de un rompecabezas que había estado intentando armar durante toda su vida. Esa noche, tras un largo día de trabajo, Julia se retiró al despacho de su madre. Era un pequeño cuarto que había mantenido casi intacto desde que lo descubrió, un espacio que para ella se había convertido en un refugio sagrado. Las estanterías, llenas de libros antiguos, emanaban una fragancia de papel y recuerdos, mientras una ventana grande dejaba entrar la suave luz de la luna, iluminando el lugar con un brillo plateado. Sentada en el antiguo escritorio de madera que su madre había usado, Julia respiró hondo antes de abrir la carta. Sus manos temblaban ligeramente mientras despegaba el papel, y a medida que las palabras de Isabella, escritas con delicadeza, emergían ante ella, sintió como si su madre estuviera ahí, susurrándole amor, consejos y sabiduría. Cada frase parecía llenar vacíos emocionales que Julia ni siquiera sabía que tenía. Y esa noche, mientras leía, no solo encontró respuestas, encontró paz. Una conexión profunda con su madre y un renovado sentido de propósito para su vida y para el futuro de la granja.
Las palabras de Isabella resonaron en lo más profundo de su ser, fortaleciendo su compromiso con el legado que ahora entendía por completo. Bajo el cielo estrellado de la Toscana, Giulia comprendió que su misión no consistía únicamente en construir algo grandioso, sino algo auténtico. Algo que tuviera el poder de impactar y conectar corazones, como el suyo había sido tocado esa noche. Por primera vez, sintió que su propio corazón había establecido un puente indisoluble con el de su madre y también con la tierra que ahora llamaba hogar. Mientras descansaba esa noche, Giulia supo que algo dentro de ella había cambiado para siempre. La claridad y la fuerza que las palabras de su madre le habían otorgado alimentaban una visión renovada del futuro. Franco había sido el primero en sembrar las semillas de esa transformación, e Isabella, a través de su carta, parecía haberlas regado con amor y sabiduría. Ahora, era su turno de hacer florecer algo aún más grande. A la mañana siguiente, el aire estaba fresco, y el cielo, de un azul intenso, anunciaba un día de primavera perfecto. Inspirada por la sabiduría de su madre y la guía inquebrantable de Franco, Giulia salió al campo con una energía renovada. Sabía que el camino no siempre sería sencillo, pero tenía la certeza de que cada paso que daba estaba lleno de propósito, un propósito que trascendía generaciones y tocaba corazones. Giulia convocó a su equipo y, con voz firme y emocionada, anunció la implementación de un nuevo programa de subvenciones. La meta no era únicamente transformar la granja en un centro educativo, sino también establecer una red de oportunidades para jóvenes agricultores y emprendedores sociales. La propuesta, sencilla pero impactante, buscaba apoyar a estos jóvenes en el desarrollo de proyectos sostenibles en sus propias comunidades, replicando el efecto positivo que la granja ya había logrado. Al dedicar el programa a su madre, Giulia experimentó una profunda emoción. Era un homenaje no solo a Isabella, sino también a todas las lecciones aprendidas sobre el verdadero significado de la vida. La granja, ya símbolo de éxito, se convertiría en un faro de esperanza para aquellos que aspiraban a construir un futuro mejor. La noticia se propagó con rapidez, más de lo que Giulia hubiera anticipado. La finca, antes un ejemplo local de innovación, pronto se erigió como una referencia global. El nombre de Isabella Rossi, una mujer que había enfrentado sus propias batallas en silencio, ahora era mencionado con admiración y respeto en todo el mundo. Su legado trascendía el ámbito familiar, inspirando una transformación que impactaba vidas más allá de su entorno cercano. Una tarde, con el corazón lleno de gratitud, Giulia paseaba por los campos. El sonido de los niños jugando entre las flores impregnaba el aire de una alegría contagiosa. Voluntarios de diversas partes del mundo trabajaban junto a las familias locales, compartiendo sonrisas e historias. La brisa suave acariciaba los trigales, y el cielo se teñía de colores vibrantes mientras el sol se ocultaba lentamente. Giulia se detuvo un instante, respirando profundamente y deleitándose con el aroma de la tierra que tanto amaba. Comprendió que la granja se había transformado en algo mucho más grandioso de lo que jamás había imaginado. Ya no se trataba de negocios o logros personales, se trataba de forjar un legado de esperanza, resiliencia y amor. Años después, ya en su vejez, Giulia se sentó en su escritorio con la misma serenidad que Franco mostraba al guiarla. El tiempo había transcurrido, pero su pasión por ayudar a otros a crecer permanecía intacta. Las arrugas en su rostro narraban historias de una vida intensa, pero su mirada reflejaba la tranquilidad de quien sabe que ha cumplido su misión. Observó la suave luz del atardecer que inundaba la habitación y reflexionó sobre los altibajos de su existencia. Tomó la pluma y comenzó a escribir sus memorias, una última manera de compartir las lecciones acumuladas a lo largo de los años. Era consciente de que sus palabras serían leídas por muchos y que, quizás, ayudarían a otros a encontrar su propio camino. En la última página, con trazos suaves, escribió un mensaje sencillo pero lleno de sabiduría. El verdadero valor de una vida no reside en las riquezas que acumulamos, sino en las vidas que tocamos y los cambios que promovemos. Nunca lo olvides. Con una sonrisa serena, Giulia cerró el libro y miró por la ventana. Afuera,
El sol se despedía lentamente, bañando los campos con un tono dorado. La granja, llena de vida e historia, permanecía como un símbolo eterno de todo lo que se había logrado, de todas las luchas y victorias. Sabía que su tiempo se agotaba, pero sentía paz, porque su legado, al igual que el de Franco e Isabella, continuaría floreciendo a través de las generaciones, tocando vidas y transformando el mundo de maneras que nunca habría imaginado. Y así, el ciclo de la vida proseguía, como los campos que florecían cada primavera, renovándose con la promesa de un futuro mejor. Si te ha cautivado esta historia llena de misterio y aprendizaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, no solo te sumergirás en narrativas intrigantes, sino que también descubrirás valiosas lecciones en cada relato. No te pierdas la oportunidad de explorar lo desconocido y aprender con nosotros. Suscríbete ahora y sé parte de esta aventura.